Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Bienvenido, Víctor Hugo Michel, gracias por estar aquí. Don Leonardo. Gracias, Jonathan Ruiz, por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Cambios en el PRI capitalino, la dirigencia del PRI en la Ciudad de México se modifica. Renunció ayer Mariana Moguel, esta diputada local en la Asamblea Legislativa. Se concluyó su ciclo al frente. El PRI necesitaba renovar dirigencia y déjenme decirles que intervino el Tribunal Electoral bajo demanda de un militante que fue a decir aquí que ya tenían que cambiar, y el tribunal les dio dos opciones: o una elección o el cambio directo de dirigencia. No se podía elección porque ya estamos en proceso electoral para el 2018. Entonces, por eso, el doctor Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, fue designado esta tarde como el nuevo, pues le pusieron así, fíjate, delegado especial, pero en funciones de presidente. Todo para no entrar en conflicto con la normatividad. Pero bueno, ahí Enrique Ochoa lo presentó como el nuevo dirigente priista capitalino, que de inmediato ahí dijo claramente que su objetivo es vencer a Morena y al frente, cito textual, que ni es frente ni es ciudadano, dijo Erubiel. Con esa debutó. Así es que bueno, el PRI, sabemos, en la Ciudad de México está según las últimas encuestas, ¿en tercera o en cuarta fuerza? Tercera fuerza. En tercera fuerza. Pues tiene cuesta arriba el señor Ávila, ¿no, Víctor? Pues la verdad llega con mucho optimismo, hay que decirlo, que su objetivo es vencer a Morena y al frente. Pues vaya, qué optimista es el doctor Ávila, que después, ¿cuántos años han pasado desde que el PRI fue expulsado literalmente de la Ciudad de México? 20. Y se han mantenido reducidos a Milpalta de repente, también por ahí Xochimilco. Poquito, alguna vez, sí. Zonas rurales, pero el Coajimalpa creo que tuvo alguna vez. Y Magdalena Contreras. Magdalena Contreras. Realmente muy aislado el PRI, muy limitado la presencia del partido aquí en la Ciudad de México. Yo te la adelanto desde ahorita. Se la va a pasar bien el señor Erubiel Ávila ahí en la... ¿Cuál es el cargo? Delegado especial en funciones de presidente. Como delegado especial en funciones de presidente, y al final de su gestión, una gestión que será muy exitosa, entregará resultados con el PRI en cuarto lugar o en tercer lugar aquí en la Ciudad de México. No le auguras mayor resultado. Imposible que el PRI tenga buenos resultados en la Ciudad de México. Muy difícil. Yo no sería tan avesado como el señor Víctor Hugo Michel. Yo creo que tuvo victorias sorpresivas, sí, como el caso de Magdalena Contreras, particularmente la delegación. Veo una delegación en donde todavía existe el abigeato como delito. Eso nos habla un poco de la sofisticación, de la evolución de esa delegación. Connotados escritores viven ahí por San Jerónimo. No lo dudo. Sí. Y expresidentes, de hecho. Por supuesto. No lo dudo. En cualquier caso, creo pues que está lanzando un alfil importante el presidente, en este caso, a través del PRI, para tratar de influir en la elección de la Ciudad de México, donde sabemos pues el más fuerte candidato a vencer, o más bien el más fuerte grupo a vencer, es Morena. La percepción pues es que no está mandando a cualquier dirigente partidista, está mandando a alguien de toda su confianza. Algo debe tratar el presidente de hacer, el presidente del PRI y el presidente de México, de hacer en la Ciudad de México. Entonces, yo no sería tan, digamos, pesimista para el futuro del PRI. Habrá que ver, habrá que darle su tiempo, y me llama la atención el título que el dirigente del PRI puso en Twitter: es provisional, es el líder provisional de la Ciudad de México. Porque después de las elecciones del 2018 habrá de celebrarse el proceso interno. Déjenme decirles esto porque lo vi hoy y me llamó la atención. Fíjate, vaya debut como líder priista capitalino. Un juez federal acaba de suspender la designación que hizo el gobernador saliente en el Estado de México de notarías. Ya ven ustedes que los señores gobernadores tienen esta tradición de regalar, así como premio de salida o de despedida, notarías así a una serie de personajes. En este caso, allá en Toluca se conoce como los sobrinos. Es el sobrino del secretario de gobierno, el sobrino del secretario particular del presidente, el sobrino del secretario del gobernador Peña Nieto en su momento, el sobrino
sobrino, en fin, puros sobrinos recibieron notarías. Traen la vocación de servicio en la sangre. Parece ser, pero alguien fue y se inconformó y un juez revisó el caso. Claro. ¿Y qué descubrió? ¿Qué creen? Pues que no cumplen los requisitos los aspirantes a notarios. Estará incluida en este listado la hija de Francisco Gárate, que era el representante del PAN Está, de y hecho, sí. expresidente del PAN en el Estado de México. Es correcto. Y recibió la notaría. Su premio. No, es por una cuestión de servicio público, como lo está diciendo Jonathan, por supuesto. Dicho eso, bueno, que queda en entredicho uno de los últimos actos de gobierno de Erubiel Ávila, yo regresaría en un último punto y le reviraría aquí a mi querido Jonathan. Difícilmente el PRI, que no ha podido tener una asamblea capitalina exitosa en años, recordemos lo que pasaba en la época del rey de la basura, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se agarraban a golpes los priistas aquí en la Ciudad de México, es decir, no existe un PRI capitalino realmente. Desde hace muchos años dejó de Lo borraron prácticamente. Lo borraron por completo. Vamos a recordar lo que pasó después del 85, tiene mucho que ver con eso, pero la realidad es que el doctor Erubiel Ávila, que sí es una maquinaria electoral, es un hombre que sabe mover votos. Cuando gobernó Ecatepec, barría, era un hombre que barría y por eso correcto. llega a la gubernatura del Estado de México, correcto. porque sabe operar, pero tampoco es mago. Tampoco es mago para crear votos en donde no existen. Bueno, y me parece vamos a que aquí en la verle, Ciudad de vamos a México no darle. lo sabe. Estás hablando de una condición inercial, a mi juicio. O sea, como si las cosas no se hubieran movido durante los últimos 10, 12 años en materia electoral en la Ciudad de México. Pero cuando tienes a un PRD tan desdibujado, ¿no? A un PAN tan golpeado a raíz del reciente terremoto, particularmente en las delegaciones Benito Juárez y tal, y donde tienes, por ejemplo, la delegación Magdalena Contreras junto a la delegación Tlalpan, que hay vínculos ahí, conexiones que se pueden hacer. Magdalena Contreras siendo del PRI y Tlalpan de Morena, con una exdelegada que sabemos que ha sido, delegada que ha sido cuestionada por su actividad. Habrá que ver, pues, cómo entiendo, pues, que, digamos, viéndolo como bosque, probablemente, te concedo la razón, no probablemente, te la concedo, pero viendo, digamos, el desmenuzamiento. Puede haber creo que puede haber oportunidad. pero la misión está, lo que es un hecho es que Erubiel Ávila es un gran operador político, es un operador de campo, es un hombre que triunfó como presidente municipal en su momento y después alcanzó la gubernatura siendo de un grupo ajeno al del gobernador en ese entonces. Y barriendo. Que era Enrique Peña Nieto. Y barriendo. Llegó a la gubernatura con, ¿qué? 40 puntos. O sea que yo creo que su mérito en operación electoral tiene. Ahora, yo creo que pues acaba de salir, todavía ni siquiera se hace un balance de su gestión, cómo dejó la deuda, cómo dejó el Estado. Hay señalamientos insistentes sobre los feminicidios en el Estado de México. Yo creo que pronto para poder decir si este hombre llega limpio o no a la presidencia del PRI en la capital. Y se te olvidó decir algo, acaba de ganar su partido también la elección del Estado de México. Así es correcto, así es, donde él era gobernador. Por unas centésimas, unas décimas ahí, pero ganaron. Que el verde se adjudica, por cierto, el verde dice que son suyas. Pero bueno, ahí está Erubiel Ávila desde hace unas horas, ya con este cargo, delegado especial en funciones. Vamos a ver, porque seguramente van a empezar a aparecer algunas investigaciones de la condición en la que dejó el Estado de México, a ver si no resulta para el PRI más caro la designación que benéfico en términos de su operación electoral, ¿no? Finalmente puede haber muchos cuestionamientos ahí, pero lo cierto también, y reconociendo que es un operador muy eficiente, pues vamos a ver qué puede hacer. No hay tantos meses, no hay tanto tiempo aquí para realmente construir una base. Ya no. Y no olvidemos que buena parte de los liderazgos vecinales de colonia, de los jefes locales, o los cooptó el PRD o los cooptó Morena, es decir, pues no hay mucho de dónde cortar ahí, aquí en la Ciudad de México, para otro partido que quiera avanzar. Dudo que el PRI pueda ganar en la Benito Juárez o en Miguel Hidalgo, lo dudo. No creo que en la Cuauhtémoc o en Venustiano Carranza o en Iztapalapa, en estos semilleros perredistas. Pero ahí yo creo que ahí hay un liderazgo desgastado de mucho tiempo, de grupos. Sí. Morena ha sido como el gran receptor o el gran cooptador de toda esa simpatía de izquierda que fueron perredistas por década y media o 2 décadas. Pero hay un control corporativo muy rígido aquí en la Ciudad de México, ¿no te parece? O sea, es decir, difícilmente veríamos en lo que el PRI es un profesional. Pero dale un mérito a la ciudadanía. Pero hace muchos años que vamos a darle. Bueno, ahí está. Erubiel Ávila, vamos a ver, vamos a mensajes, no se vaya, tenemos mucho más, otros temas, regresamos enseguida. Esa sí la
evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. El director general de Pemex, el señor José Antonio González Anaya, rindió hoy comparecencia ante legisladores, ante diputados allá en la Cámara e hizo revelaciones importantes. Recuerde usted que hay todo un señalamiento y hay en torno a Pemex investigaciones en curso. El caso Odebrecht es uno de ellos, corrupción, los fondos y las reservas de Pemex, y el director González Anaya reveló algunos datos muy interesantes. Este hombre que ve usted en pantalla, el ex director general, el señor Lozoya, hoy bajo investigación, acusado ya formalmente, está amparado el señor Lozoya. Bueno, pues su sucesor González Anaya reveló que el 80% de los contratos bajo la dirección del señor Lozoya se asignaron de forma directa, no en concurso, no con la presentación de ternas que señala el reglamento, sino de forma directa. Este caso, el Odebrecht, que dijo González Anaya, nosotros no somos una autoridad investigadora, cooperamos con la autoridad, pero presentamos denuncia ante la PGR y contratamos a un despacho de investigadores independientes para realizar investigación interna. Se dice que hay más de 2,000 funcionarios de Pemex que han sido llamados a declarar, y no por el Ministerio Público, sino por el despacho contratado por el señor González Anaya. Y ahí otros datos importantes, algunas cosas que ya sabíamos en materia energética, Jonathan. La refinación ya no es negocio, hace algún tiempo que dejó de serlo. Dice el señor González Anaya que Pemex está hoy en números negros, que de hecho están con ingresos positivos, que tiene el mismo presupuesto que en el 2016. Pemex es, dijo, la 8ª productora mundial de crudo y hay reservas por 22,000 millones de barriles. Hasta ahí los datos compartidos hoy. Lo que tenemos es un escenario en el cual evidentemente viene a entregar cómo está la casa, viene a mostrar cómo está la casa. No sabemos si va a salir de esa casa, pero lo cual es factible, y viene a entregar todo lo que sabe, ¿no? Es un funcionario bien conocido por los tecnócratas o mal llamados tecnócratas de este país. Su precisión, su puntualidad. Exactamente. Exacto. Y él viene a entregar simplemente las cuentas del negocio, ¿no? Lo que sabemos, empezando por el tema de Odebrecht, efectivamente hay una acusación sobre su exdirector. Habrá que revisar si se avanza o no avanza. Creo que habrá que darle tiempo al Estado de Derecho para ver si avanzan las acusaciones. Incluso hay temas que tocan a anteriores directores de Pemex, el mismo Suárez Coppel, y bueno, la cuerda de Odebrecht va mucho más allá. En lo que hace a lo operativo, netamente a lo operativo, justamente este mes la producción de Pemex cayó a niveles de los 80s, 1.7. La más baja en 3 décadas, me parece, ¿no? Sí, comparemos, a Fox todavía le tocaban 3.4 millones de barriles al día. Diarios. Estamos al cierre de septiembre en 1.7 millones de barriles al día. O sea, es un desplome. Hay que considerar también que fue consecuencia de los huracanes que paran todas las plataformas, y en consecuencia la producción se cae. Pero deliberadamente lo que sí detuvo Pemex fue la producción de gasolinas, diésel y turbocina, todo lo principal que se hace en las refinerías, por la razón que dices, Leo. Lo que dice Pemex no era rentable. No sabes lo difícil que es conseguir el costo de producción de gasolina de Pemex. No lo dicen. Lo he preguntado al mismo director de Pemex, en distintos directores de Pemex, se me ha tocado estar. Principio dicen, déjame revisarlo, ese número nunca llega. Entonces, ahora nos enteramos pues que no lo daban porque pues no es rentable. Digo, esta es una declaración oficial del director de Pemex. Lo que hicieron fue reducir la producción, bajarle a la inversión, y de esa manera, bajando la inversión y reduciendo la producción, dicen que ya es rentable.
pero pues con este nivel de producción lo que hacemos es importar más. Claro. Entonces estamos generando un gran negocio, sí, para los exportadores de Estados Unidos de gasolina. Entonces, lo que vemos pues es una Pemex que se le acomodaron los tornillos disponibles y efectivamente ya es rentable. Lleva 3 trimestres con utilidades netas que son positivas. Que no teníamos desde hace sexenio y medio, me parece. Sí, ¿no? o sea, más esto finales me de gustaría Fox. precisar el dato, pero seguramente es una década, ¿eh? Claro, Sí, porque entonces- hasta donde tengo entendido, todo el gobierno de Felipe Calderón, Pemex ya están en números rojos, ya era deficitaria. Exacto. Y lo que tenemos en este momento es una Pemex que sí es rentable, aunque es una Pemex más pequeña respecto a lo que fue en sexenios pasados. Hay quien dice que esta es la última presentación de González Anaya ante la Cámara de Diputados como director general de Pemex. Mucho se habla de que su futuro, bueno, ya ven, hay cambios, podría estar o en la Secretaría de Hacienda o hay quien dice que incluso en Bajico, ¿no? ¿Es candidato? Podría ser un candidato, ¿Suena es uno de ahí en el los Banco de nombres México? que suena. Bueno, digamos, tiene las habilidades para hacerlo, creo que tiene Tiene las distintas. Pero tendría que estar en la Junta, ¿no? Tendría que ser uno de los vicegobernadores. No necesariamente. ¿Podría venir de fuera? Sí, entiendo que el proceso lo contempla. Entonces es interesante ahí ver a González Anaya porque, bueno, estamos hablando de que MIT podría irse a otras encomiendas tareas en el futuro inmediato. Interesante lo que menciona el día de hoy. Yo quiero enfocarme, regreso a esto que tú comentabas al principio, 80% de los contratos se adjudicaban de forma directa bajo la administración de Emilio Lozoya. Esto es una crítica implícita, directa, hacia la gestión de su antecesor. Y le impregna de cierta manera con un tufo adicional de corrupción a la gestión de Lozoya. Me parece que se empiezan a alinear cada Bueno, vez de más. hecho, es un ilícito. Es decir, Está violentando la normatividad. Claro, Claro. está diciendo que violó normatividad y reglamento. No está diciendo que cometió un delito. No sé si esté tipificado. Correcto. Pero se supone que hay concursos, ¿no es Tiene que cierto? haber, Y que sí, la una normatividad licitación. señala que tiene que haber. Sí, pero no todas los Las contratos co- tienen que ser, no o sea, todos sí así. hay Claro, permisos pero no para hacer contratos. 8 de cada 10, como nos lo explica el día de hoy González Anaya. Es decir, ¿Por qué da lo esa dice? cifra? Exacto. Exacto. ¿Qué ¿Por piensas? qué da esa cifra en este momento? No lo dice nada más, porque sí, es decir, no es una coincidencia. Se van alineando distintos elementos que a mí me hablan en este momento de que la situación para Lozoya cada vez es más crítica y va llegando a un punto en el que algo va a pasar con él. ¿A qué me refiero? Tienes la investigación de la FEPADE, tienes esta carta que Lozoya le manda precisamente al titular de la FEPADE tratando de conseguir una exoneración que no llegó, que no vino. Se habla, y lo dejan claro el procurador o el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes, cuando se va dice, ya está listo el expediente de Odebrecht, ya nada más para que decidan proceder en contra de quien resulte responsable, de quien esté ya. Sí, da la en el impresión de expediente. que ese expediente está completo Sí. y que se filtraba hoy en alguna columna por ahí, solo falta un sello para validar un documento con la Fiscalía brasileña. Así es. Pero O sea, tu presunción es que va a haber un disparo de justicia en breve. Me parece que sí, que ya las señales están apuntando hacia Emilio Lozoya de forma muy clara en ese sentido. Y la comparecencia. o sea, es de- un mensaje de, señor, va usted a ser consignado y va a ser Me parece que detenido. sí, me parece que sí. Y la comparecencia de González Anaya se añade a este tinglado, a estas señales. ¿Por qué? Porque critica a su antecesor. Y esta frase en la que dice, yo no voy a mencionar, no voy a decir nombres. No ya lo hace, presentamos una denuncia ante la PGR. Pues uno presenta una denuncia ante la PGR. Pero puedes presentar contra quien resulte resulte responsable. Pero ¿por qué dices, ya no voy a, no voy a pero mencionar a ver, nombres? yo sí creo que es un hilo importante y solo me permito suponer que el señor González Anaya dice esto con autorización superior. Seguro, González Anaya no es un hombre, digo, detrás de micrófonos es muy suelto y le gusta platicar, pero una vez que está on the record o el Totalmente público, formal y serio. sí, muy cuadrado, digamos, Sí, para sí, llamarlo sí. en términos prácticos. Hay otro elemento que mencionó González Anaya que me preocupa de sobremanera. Él ha dicho repetidamente que conoce gasolineras que reciben gasolina, la venden, pero no se la compraron a Pemex. Lo Es dijo en correcto, el es pasado. correcto. Y hoy viene a decirnos también Que se redujo o que sí, recuperaron combustible robado, ¿no? recuperaron combustible robado, sí, digo, se ha venido consignando, pero también menciona que la cantidad de volumen, el volumen que le siguen robando a Pemex no se vende en garrafitas o una expresión No, similar. claro. Entonces, sigue hablando de grandes volúmenes y que tiene información en ese sentido. Yo no me explico por qué teniendo información en ese sentido No proceden. Exacto, no hay una actuación contundente de la autoridad que vaya por estos guachicoleros, ¿no? Parecerían medidas
escogidas, seleccionadas, pequeñas, pero no un golpe contundente. Habló de 11,000 millones de litros. Me parece una cosa... Que no se distribuyen en garrafas al lado de la Exacto. carretera como parecería presumirse. Brutal, Me ¿no? desconcierta, pues. Tú y yo lo hemos platicado en el pasado, Jonathan. Sí. Hay estadísticas que nos hablan precisamente de que las gasolineras, los grandes grupos gasolineros, o al menos algunos integrantes, sí se están beneficiando en cierta medida de esta venta de combustible Claro, ilegal. claro. Voy a poner un ejemplo muy pequeño. Reynosa. Reynosa tiene aproximadamente 100, 150 gasolineras para una población muy reducida. Tiene prácticamente el mismo número de gasolineras que la Ciudad de México. ¿Cómo nos explicamos que el estado que lidera el robo de combustible o el robo de gasolina a nivel nacional, que es Tamaulipas, tenga un nivel tan elevado de gasolineras? Y un elemento adicional, las estadísticas de Pemex te plantean que la venta de combustible en Tamaulipas se ha colapsado en un 20-30% en los últimos años. Ese 30%, ese 20% que falta, ¿a dónde se ha ido? Pues obviamente al mercado negro. ¿Por qué entonces abrirías más gasolineras si ya no es un negocio? No, claro. Sí, ese es el tema. Me desconcierta que tratándose de un delito que viene a descomponer la sociedad, no solo en Tamaulipas, en Puebla, en Veracruz, y que está generando una descomposición social, un crecimiento de la violencia, y que tiene tanta relevancia la participación de Pemex para encontrar a los culpables, no se actúe con contundencia. Antes de irnos a la pausa, rápidamente, que es una de sus especialidades, pero Pemex hoy, como dice González Anaya, es una empresa limpia, saneada, eficiente y productiva. Es una empresa que ha contenido las inversiones y consecuentemente ha reducido la exposición al riesgo. Cuando tú no haces tantos contratos como en el pasado, obviamente tienes menos posibilidades de incurrir en un error o en una ilegalidad. Sí, eso es. Sí es menos, propensa a delitos o a actos indebidos. Sí, sí lo es, pero no necesariamente solo por los actos de limpieza, que sí han avanzado, Sí. hay que decirlo. Sí han avanzado, pero hay elementos adicionales como simplemente el contraer la actividad. inversión. Bueno, vamos a mensajes, no se vaya, regresamos enseguida con más temas, derechos humanos, hizo hoy una denuncia importante, volvemos. Una de las empresarias e inversoras más importantes de estos tiempos. Presidenta y CEO desde 2014 de Fidelity Investments, Abigail Johnson. We don't need the capital. The David Rubenstein Show. Estreno este sábado, 9 de la noche. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Luis, jugando aquí a la baraja de las suposiciones, pero bueno, déjeme compartir esto con usted. El día de hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor don Raúl González Pérez, denunció uso excesivo de la fuerza cometido por la Policía Federal en el caso de Nochixtlán. ¿Recuerda usted este caso? Probablemente fue una intervención en Oaxaca el año pasado, en el 2016. Esas imágenes que veía usted ahí, ante una protesta y una manifestación por parte de presuntos integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entró la fuerza pública, hubo un enfrentamiento, hubo violencia muy seria, y hoy, pues casi un año y pico después, la Comisión de Derechos Humanos concluye con su dictamen y dice: ahí hubo uso excesivo de la fuerza. Pues nada más les tomó 15 meses corroborar lo que era evidente a la luz de esta fotografía. Ustedes recordarán de un elemento de la gendarmería utilizando un arma, un rifle de asalto, Sí. disparando, y la vulcanizadora Reyes, es la vulcanizadora La que se ve al muy fondo. famosa. Pues si eso no es un abuso o un uso excesivo de la fuerza, pues yo no sé qué lo sería. Me llama la atención dos elementos que sí quisiera destacar aquí. Por lo pronto, la CNDH establece que 4 de 7 personas, 4 de 7 cadáveres, a los que se les hicieron exámenes, se encontraron ojivas, balas que pertenecían o que coinciden con el calibre de las armas utilizadas por la Gendarmería y la Policía Estatal. Eso lo tenemos claro. Eso lo sabíamos, es evidente desde lo que vimos desde antes, de los videos que vimos antes, y yo llamaría también la atención a cómo la Policía Federal en su momento trató de desmentir esa información y decir que era falsa, que no eran verdaderas esas fotografías. O que eran balas de goma, o no Exacto, sé qué. es decir, desde el principio quedaba claro que la Policía Federal estaba tratando de ocultar algo ahí.
Dicho eso, a mí me llama la atención y me interesaría saber qué pasó con los otros cadáveres, los policías que también resultaron heridos de bala. Sí, porque hubo fuego del otro lado, claro. Hubo fuego del otro lado. O no sabemos si es del otro lado o si era fuego de las propias fuerzas federales y estatales, difícil, entre ellas. ¿no? Pues, eso es lo que me gustaría saber. Es decir, ¿qué pasó con estas balas que se encontraron dentro de los policías que sobrevivieron pero que fueron baleados? ¿De qué tipo de calibre estamos hablando? Eso creo que nos aclararía mucho y no lo aclaró hoy la CNDH. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que todo lo que hagamos en materia de seguridad pública en este país, siendo tan delicado, tiene que ser encaminado al Estado de Derecho. La pregunta sería, si lo que da a conocer hoy la Policía Federal va encaminado a establecer un mayor Estado de Derecho, me parece que sí, restringiendo ciertas actividades que podrían incurrir en la fuerza, ¿no?, por parte de la Policía Federal. Me preocupa, empero, esta circunstancia del policía que se sentirá agredido nuevamente por una autoridad. O sea, a quien se le limita otra vez, a quien se le regaña y a quien se le restringe, por obvias razones, no estoy diciendo que no sea debido. Es nuevamente a quien tiene que imponer la ley. No sé si esto vaya a beneficiar pues la relación que existe hoy entre el Ejecutivo y las fuerzas de justicia en el país. Entonces creo que son dos elementos a cuidar. Uno, que sí vayamos encaminados hacia un Estado de Derecho, que esto vaya hacia allá. Y dos, que sí haya un mayor vínculo entre la policía y la sociedad. ¿Qué va a pasar con este caso? Porque pues conocemos la recomendación de la comisión, hace un señalamiento, pero ahora se tendrían que comprobar hechos para consignar responsables. Claro, aquí tienen que ir contra los mandos. A ver, ¿quién ordenó? Porque la CNDH encontró que mandaron a elementos de la banda de guerra a despejar este bloqueo. ¿Quién ordena eso? ¿Quién toma la decisión de mandar a policías que usan trombones y trompetas a una situación eminentemente difícil y volátil? Crítica, Pregunta, ¿no reciben entrenamiento ellos? Ese es el gran problema. El entrenamiento es muy limitado, no existen protocolos de uso de la fuerza. Vaya, hasta ahorita están presentando un nuevo protocolo del uso de la fuerza en la Policía Federal. Y esto es lo que te lleva a estas situaciones. Es decir, no Se hay un supone que cuidado. estos son grupos especiales, grupos de choque, grupos entrenados para combatir terrorismo urbano, movilización. En el caso de la Gendarmería. En el caso de la Gendarmería, pero también recordemos que había policías estatales en este operativo. Es correcto. Es decir, entonces pero ahí lo que me temo que vamos a encontrar, si algún día encontramos, porque recordemos que los reportes de estos generalmente son omisos y oscuros, que hay mandos diversos sin control superior, haciendo labores distintas. Entonces, los estatales hicieron algo, los municipales hicieron otra cosa, la Gendarmería hizo una y fue un desastre, ¿no? De hecho, una de las fotografías que vimos hace unos instantes nos habla precisamente de qué tan desastroso fue el operativo. Veíamos a los policías desperdigados. Los policías tienen que ir en formación y en línea. pero reciben fuego hostil, ¿no es cierto? Claro, pero en ese momento entonces te repliegas. No corres hacia el fuego. Yo como creo se que ve lo ahí. que vemos se están replegando, pero de forma totalmente. En fin, se nos acaba el tiempo. ¿Algún pronóstico del dictamen Nochistlán? ¿Va a pasar algo ahí? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es dar un seguimiento que desafortunadamente creo que será un capítulo más, pero no un camino hacia donde nos debemos llevar. El secretario de Gobernación ha expuesto muy bien que hay problemas de fondo que no se resuelven con esta circunstancia, ¿no? Ya no nos alcanza el tiempo, pero me da la impresión hoy, y lo vimos antes en el sexenio anterior, de que cuando la federación se ve rebasada en estas cosas, responsabilizan de incapacidad a las policías estatales. Sí. Y esto es lo que hoy está haciendo la Secretaría de Gobernación. Decir, no, bueno, pues es que no colaboran. Mandaron a la banda de guerra. Gracias, Víctor Hugo, muchas gracias. Leo. Jonathan, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, una interesantísima charla en el foro de hace 2 días, sostenida entre Adela Micha y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Le presentamos la versión completa. Muchas gracias. Buenas noches.